Hola, bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy tenemos como título Cuando falta el aceite. Y he hecho este título y el desarrollo del tema pensando en la mujer en el hogar. Sí, la mujer en el hogar es aquella que mira las necesidades del esposo, de los hijos, es la que va a la heladera antes de que todos los comensales estén a la mesa y de saber qué les dará de comer, es la que primero está atenta cuando uno de los niños está enfermo o aun cuando el marido está enfermo, es la que insinúa que se vaya al médico o busca la forma de solucionar el problema, y es la que está atenta a todo. Y una de las cosas que afectan mucho a esta mujer de hogar es esa preocupación no solo por las necesidades, sino también cuando hay deudas y ella se siente muy atacada, muy afectada cuando hay deudas en el hogar, cuando hay deudas que pagar y que no hay forma de resolver esa situación. Cuanto más cuando una mujer es abandonada o queda viuda, la cual tiene que hacerse cargo de los quehaceres de la casa, de la mantención, de ver que los hijos estén bien, y bueno, es una doble carga que ella recibe, pero ella es la que está siempre atenta a todas estas necesidades. Por eso, cuando falta el aceite, es una historia verídica, contada en la Biblia, registrada en la Biblia, y tiene que ver con una mujer que acaba de perder a su esposo, queda viuda con 2 hijos, y ella tiene que sustentar ahora su hogar, y es una mujer que ya ha sido afectada porque su marido, al morir, dejó deudas. Ella tiene que pagar esas deudas, tiene que sustentarse, sustentar a sus hijos, y esta mujer está muy preocupada. Por lo tanto, está pensando en esto, y bueno, es una mujer que mientras está pensando en esto, alguien golpea a la puerta de su casa, y es justamente el acreedor, aquella persona a la cual el marido le ha dejado esa deuda y la tiene que pagar. Así que ella, pensando un poco en la historia y imaginando lo que pasa, ella sale afuera cuando siente el timbre y viene alguien, tal vez un conocido o no, y viene a decirle que viene a cobrar la deuda. Y ella le explica que, bueno, que su marido ha muerto, que no tiene recursos, que está en una necesidad económica muy grande, y le pide tal vez clemencia a aquella persona a la cual le debe, y esa persona viene decidido a cobrar. Y entonces le dice, bueno, si no tenés, te doy plazo hasta tal día, si no tenés ese dinero, me voy a llevar a tus hijos para que ellos trabajen para mí hasta que ellos paguen toda la deuda. Y esta mujer empieza a sufrir esa carga, esa necesidad, tiene una angustia en el corazón, y entonces piensa que todavía hay para ella una salida, y es buscar a Dios, y buscarlo a través de ir a la casa de un profeta, en la cual su marido era su servidor, y entonces va allí a buscar solución a la casa del profeta. Y así comienza esta historia. Vayamos al libro, al segundo libro de Reyes, en el capítulo 4 y en el versículo 1, para leer cómo esta mujer desesperada va y vuelca esta angustia sobre el profeta. Así que vamos a leer eso. Dice así la escritura: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y bueno, ella dice la palabra que ella clama. ¿Qué quiere decir clamar? Es una petición más profunda
que una petición normal. El clamor es cuando ya hay esa intensidad del dolor y de la angustia del corazón, y ella le va a contar al profeta lo que le está pasando, que se van a llevar sus hijos, que el acreedor la está presionando para que le pague la deuda, que ella no tiene recursos, y le cuenta allí al profeta. Y entonces el profeta va a tratar de que esta mujer no solo reciba la ayuda de parte del profeta, sino que ella también se sienta parte de la solución. Porque a veces cuando alguien nos da o nos presta, es como uno que se siente inferior o se siente tal vez, siente ese temor o esa carga de que alguien le ha dado y uno no puede retribuir. Entonces el profeta va a tratar de que ella, si bien él la va a ayudar, que ella también sea parte de esa solución. Y el profeta le va a preguntar a ver qué es lo que ella puede aportar. Y eso está bueno, porque a veces esperamos la ayuda de todos y nosotros no damos nada, queremos que todo nos venga de arriba. Y cuando eso pasa, las personas no valoran lo que están recibiendo. Entonces lo que va a hacer el profeta es darle dignidad a esta mujer. Y miren lo que le contesta el profeta cuando esta mujer clama para pedirle ayuda. Dice el Segunda Reyes, recordemos, estamos leyendo, capítulo 4, y ahora leemos el versículo 2. Dice así: y Eliseo, que es el profeta, dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite. Él le dice, bueno, a ver cómo vamos a solucionar esto, a ver qué tienes tú para aportar, porque siempre Dios trata eso, ¿no? De que uno pueda recibir de parte de Dios cosas, pero que uno también forme parte y algo tenga uno que hacer. Entonces una parte la hace Dios, pero otra parte la hacemos nosotros. Y bueno, ella empieza a recordar qué es lo que tiene y se da cuenta que aún le queda una vasija de aceite con un poco de aceite. Y eso es lo que le va a decir al profeta. Dice Segunda Reyes 4:3. Él le dijo, es decir, el profeta le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Él le da una orden. Ella podría decir, bueno, vengo a buscarte una solución y vos me mandás con esta a pedir a los vecinos vasijas vacías. Yo tengo una necesidad terrible. Ella puede hacer muchos cuestionamientos, pero sin embargo ella tenía que hacer algo, obedecer y tener fe en que el profeta, que era un hombre de Dios, iba a encontrar la solución. Y si él le decía lo que tenía que hacer y ella no lo hacía, nunca va a encontrar la solución. Y podríamos pensar, ¿para qué entonces fue al profeta? El profeta le dice, ve y sal a pedir a los vecinos vasijas vacías. Esto nos habla de que no sabemos cuándo, ni en qué momento, ni en qué situación. Por ahí necesitamos de nuestros vecinos, de aquellos que nos conocen. Por eso es importante tener buena relación, porque no sabemos en qué momento buscaremos ayuda. A veces pensamos que nunca vamos a necesitar del vecino, de la vecina o de alguien. Entonces tenemos que tener buena relación con todos. Y esta mujer parece que la tenía. Por lo tanto, ella obedientemente hace lo que el profeta le dice. Pone obediencia, pero a su vez aplica la fe a lo que el profeta le dice. Y entonces leemos el versículo 4, Segunda Reyes 4:4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Le dice, aparte, dice, te voy a decir otra cosa. Cuando salgas a los vecinos a pedir vasijas, dice, una vez que tengas las vasijas, dice, enciérrate en tu casa y allí va a ocurrir el milagro. Lo que quiere decir que el milagro es personal y es en el ámbito privado. Dios obra milagros extraordinarios, pero se necesita que la persona sea obediente, que escuche la voz de Dios, que ponga fe en Dios y que sea algo íntimo con Dios, algo privado. Así que la mujer va a obedecer, porque ella ha venido a clamar al profeta buscando una solución, y por más que a ella le parezca absurda la solución del profeta, ella viene y pone su fe, porque si no, ¿para qué hubiese venido?
Y bueno, el versículo 5 dice, Segunda Reyes 4:5, y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos les traían las vasijas, y ella, dice, echaba del aceite. Así que acá vemos algo también muy interesante, que no solo ella trató de solucionar el problema, que es lo que el profeta le dice, y le insinúa que la solución está dentro de su hogar. Dentro del hogar no vive la mujer sola, también hay hijos, y todo el que está en el hogar tiene que entender que las cosas no vienen de arriba, y que debemos enseñar a nuestros hijos a valorar lo que uno les da. A veces damos a nuestros hijos regalo acá, regalo allá, le damos las mejores cosas, las mejores zapatillas, la mejor ropa, los mejores elementos colegiales, y sin embargo ellos no saben apreciar eso. Entonces ellos deben entender que todo tiene un costo y que alguien lo tiene que pagar y que ellos deben ser responsables por lo que reciben. Así que lo que el profeta le dice, que la solución está dentro del núcleo del hogar y que ella debe educar a sus hijos, que ellos también tienen que ser parte de la solución. Así que ella envía a los hijos, a los vecinos, a buscar vasijas vacías, y eso hacen los chicos, van, hacen lo que la madre le dice y forman parte de la solución que el profeta le propone. Y qué importante es cuando el hijo tiene responsabilidad y reconoce que su papá o su mamá tienen que trabajar para que él tenga lo que recibe de sus padres, pero tiene que aprender a valorar, tiene que aprender que todo lleva un costo, lleva un esfuerzo conseguir lo que uno les da. A veces damos y los hijos no entienden, y cuando son grandes no saben administrar sus hogares. Pero qué lindo es esta situación. Allí los hijos van, buscan las vasijas vacías, piden a los vecinos se las dan, ellos se encierran en la casa y juntos van a tener que trabajar, su mamá con sus dos hijos, para encontrar la solución. Y entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Dice que la mamá la mujer le echaba de esa vasija que ella tenía, tal vez tenía media vasija de aceite, pero con esa vasija iba a llenar todas las vasijas, porque el milagro iba a ser ese. Ella tenía que tener fe y obediencia, así que ella comienza a volcar el aceite que tenía, el único aceite que tenía, empieza a volcarlo sobre la primera vasija, y ella ve que la vasija vacía se va llenando. Y entonces le dice al hijo, le hace seña, dame otra, y dame otra, y dame otra. Y comienza a echar y se llena las vasijas se llenan de aceite con ese aceite que ella tenía. Qué alegría habrá tenido esta mujer de ver cómo eso se iba multiplicando por su obediencia, por la actitud de sus hijos, por esa respuesta a Dios, porque en realidad el profeta era un representante de Dios. Y allí todas las vasijas quedan llenas, hasta que en un momento ella le dice, tráeme otra vasija que hay más aceite. Y uno de los hijos le va a decir, mira mamá, se terminaron las vasijas, ya están todas llenas. Veamos eso en Segunda Reyes 4:6. Dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y allí el milagro ocurrió, y cuando ya no hubo más vasijas que llenar, dice, cesó el aceite. Bueno, ahora esta mujer está con un montón de vasijas llenas de aceite, pero no van a comer aceite. Va a venir el que le tiene que pagar la deuda y le va a decir, mira, te tengo todas estas vasijas de aceite. No, algo van a tener que hacer, así que tiene que hacer una segunda visita a lo del profeta para decirle, bueno, es como me dijiste o como me dijo, y ocurrió el milagro. Hice lo que usted me dijo y bueno, el milagro ocurrió. Pero ¿qué hago con tanto aceite ahora? Bueno, en esta segunda visita, el profeta nuevamente va a tratar de que ella sea la solución y que sus hijos también puedan encontrar la solución. Dios ayudaría, pondría su parte, pero ella y sus hijos pondrían lo otro, lo que se necesita, porque así trabaja Dios. Dios pone lo que no podemos poner nosotros, pero nosotros debemos poner lo que sí tenemos que poner, y es obediencia y fe en su palabra. Así que va la segunda vez al profeta y le dice así, Segunda Reyes 4:7, dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores,
y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Allí entonces ella nuevamente va a su casa con la recomendación del profeta, habla con sus hijos y les dice, bueno, tenemos que salir a vender este aceite. Así que eso era una cuestión de trabajo, era una cuestión de dignidad, porque ellos iban a ganarse su propio sustento. Y dice, bueno, con lo que vendas el aceite vas a pagarle a este hombre que te viene a cobrar la deuda, tus hijos van a quedar en casa y juntos van a trabajar y van a vivir de eso. Es algo maravilloso, como Dios nos enseña cómo debemos administrar nuestro hogar y que a veces tenemos deuda, pero que solo una parte colabora, la otra no, y a veces pedimos que nos den y no nos damos cuenta que nosotros somos parte también de la solución cuando ponemos nuestro granito de arena. Qué hermosa es esta historia, ¿verdad? Es una historia con un final feliz. Pero ¿sabes una cosa? Todos nosotros venimos a este mundo y tenemos una deuda muy grande que no se puede pagar humanamente, y es esa deuda que tenemos con Dios. Todos los seres humanos llegamos al mundo y nos enteramos cuando tenemos uso de razón de que tenemos que pagar una deuda que hemos contraído, la deuda que ocasionó ese pecado allí en el huerto de Edén de nuestros primeros padres, y cuando nosotros venimos al mundo encontramos que tenemos una deuda que nuestros padres contrajeron, que es la deuda de la desobediencia a Dios, y el hombre allí en Edén cometió pecado, y ese pecado, esa culpa fue transmitida a todos los hombres. Por lo tanto, todo ser humano que viene al mundo ya viene y se entera que tiene una deuda con Dios, una deuda que no la puede pagar, una deuda que tendrá que estar eternamente esclavizado pagándola. Por eso dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La diferencia con esta mujer es que la mujer, por ejemplo, no ocurrió que sus hijos fueran tomados esclavos, pero nosotros sí ya hemos sido tomados esclavos por causa de estos pecados. Pecados que a diario estamos cometiendo y cada vez somos más esclavos del pecado. Sí, porque Jesucristo dijo algo muy interesante. Dice en Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nosotros traemos una deuda que pagar a Dios por causa del pecado de herencia de nuestros primeros padres Adán y Eva. Pero a su vez, día a día vamos acumulando pecado y esos pecados nos hacen más esclavos del pecado. Y entonces nunca vamos a salir de esa situación y estamos viviendo y pagando un pecado que nunca lo vamos a terminar de pagar y somos esclavos de esta situación, y eso es terrible, y todos sufrimos las consecuencias terribles del pecado. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Es una separación entre Dios y el hombre por causa del pecado. Eso tiene un costo, y ese costo hay que pagarlo, y ese pago que tenemos que hacerle a Dios es nuestra muerte, nuestra separación eterna con Dios. Cuando la persona muere, va a un lugar donde pagará por toda la eternidad por causa de sus pecados, porque en la tierra es imposible pagar por esos pecados, porque humanamente no se puede pagar a Dios. Uno, por ejemplo, podría decir, bueno, voy a ser bueno, voy a ser religioso, voy a dar caridad, y eso no es imposible que una persona pueda pagar el costo tan alto como tiene el pecado. Por eso la paga del pecado, Dios dice cuál es. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La primera parte del versículo dice que el pecado se paga con la muerte. La muerte es la separación entre Dios y el hombre. Cuando venimos al mundo estamos en pecado por herencia y por práctica. Entonces tenemos una deuda con Dios. En el mundo estamos separados. Cuando nos toque morir, tendremos que ir a pagar ese valor que hemos contraído mientras estábamos en la tierra. Pero como eso no hay forma de pagarlo, estaremos una eternidad separados de Dios, que es la muerte segunda,
allí en un lago de fuego donde arde con fuego y azufre, pagando por toda la eternidad por algo que es impagable. Por eso que se está en la eternidad en la condenación, porque nunca se alcanzará a pagar, ni aún en ese lugar de condenación eterna no se puede pagar. Por eso la condenación y el pago eterno es infinito, no tiene fin. Una vez que uno entra ahí, no hay final. Por eso dice que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que un día Dios envió a su Hijo al mundo para pagar esa deuda que vos tenés con Dios, y solo Él pudo pagarla. Por lo tanto, tenemos que hacer algo. Tenemos que ir a esta persona que pagó la deuda. ¿Por qué? Porque hay un acta que se elabora, y es un acta que está escrita y es un acta que solo Dios la ve, y ese acta dice que nosotros debemos pagar un precio por el pecado por todos nuestros pecados. Tenemos un acta elaborada, como una infracción. Cuando cometemos una infracción se elabora un acta. Bueno, por el tema del pecado, cada ser humano tiene un acta elaborada que dice que esa persona es culpable. Cuando Cristo viene al mundo, dice que agarra ese acta y la clava en la cruz. Y dice, todo aquel que quiera que su acta quede anulada, dice, yo tengo la posibilidad de anular ese acta. Ese acta era contraria a cada ser humano, pero Cristo la clavó en la cruz, para que todo aquel que pueda encontrar la solución en Cristo pueda encontrar que ese acta ha sido anulada por esa persona. Veamos eso en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Por lo tanto, la solución para todo pecador está en Jesús. Pero Jesús ya hizo su parte. Recuerda la mujer, fue al profeta, el profeta hacía la parte de Dios y obraba el milagro de parte de Dios, pero la mujer tenía que hacer algo. Bueno, nosotros también tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que ir a Jesús, pedirle perdón, clamar por salvación, para que ese acta que fue anulada en la cruz del Calvario nos afecte a nosotros y no nos computen ese pecado. Eso es extraordinario, pero tengo que hacer algo. Por eso dice que todo aquel que ha sido salvado y que ese acta ha sido quitada y esa persona ahora es declarada inocente, ha tenido que ir a aquel que tiene la solución. Recuerda, la mujer fue al profeta porque tenía la solución. El profeta le dijo qué tenía que hacer y la mujer obró conforme a lo que el profeta le dijo y entonces su problema se solucionó. Con nosotros pasa lo mismo. Todos aquellos que hemos sido salvados, que hemos sido perdonados, también esa deuda se nos ha pagado, porque Cristo la pagó en la cruz. Por eso dice Colosenses 2:13, dice, y a vosotros, decía, los que tienen el acta anulada porque Cristo la pagó en la cruz, porque se apropiaron de ese pago, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Recordemos la historia de esta mujer. Ella tuvo un problema. Ella dice, tengo que pagar una deuda, pero no la puedo pagar. Y dice, no tengo recursos para poder pagarla si Dios no obra en mi vida. Bueno, dice, nosotros tenemos que hacer como esta mujer. Tenemos que ir a aquel que nos puede dar la solución. Ella fue a ver al profeta. Nosotros tenemos que ir a aquel que tiene la solución. Y ese ser es Jesucristo. Porque Jesucristo pagó al contado toda nuestra deuda. Y el acta elaborada en contra nuestra, Él tiene la posibilidad de anularla. Pero solo será anulada y solo será pagada la deuda de aquellos que vayan. Recuerda, la mujer tuvo que ir a ver al profeta y hacer lo que el profeta le dijo. Bueno, con Dios pasa lo mismo. Vamos a Dios. ¿Cómo vamos a Dios? A través de encontrarnos personalmente con este ser que tiene la posibilidad de llenar nuestra vida con el aceite. El aceite es figura del Espíritu Santo. Entonces, toda persona que va a Jesucristo y reconoce que Él pagó ese precio en la cruz, le pide perdón por todos sus pecados, lo reconoce como Señor, como Salvador,
y entonces le pide salvación. Dice que la mujer fue clamando al profeta. Bueno, así debemos hacer nosotros, clamar porque estamos en esclavitud total por causa del pecado, y pedirle perdón a Jesucristo, reconocer que Él murió por nosotros y pedirle que nos anule ese acta que hay contraria y que nos lleva a una condenación eterna. Ese acta es una declaración jurada que indica que todo ser humano cuyos pecados no han sido perdonados, por causa de esos pecados merece la condenación eterna. Por eso, si nuestro ser está vacío y no ha ingresado el Espíritu Santo, porque no hemos sido aquel que lo tiene, que es Jesucristo, porque Jesucristo mismo dijo que Él podía llenar un alma con el Espíritu Santo, que es figura del aceite de esta mujer. Dice allí Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Quiere decir que este ser extraordinario como es Jesús, no solo puede perdonar nuestros pecados, puede quitar ese acta que nos es contraria, puede pagar al contado esa deuda que hemos contraído por causa del pecado, y esa deuda la hemos contraído contra Dios, porque Dios es el que nos va a reclamar ese pago. Pero si Jesucristo pagó y Él anuló el acta, ¿por qué? Porque nosotros hemos creído, porque recuerda que tenemos que hacer algo nosotros. No es todo Dios. Dios hizo su obra en la cruz del Calvario, Cristo murió, anuló el acta, la tiene allí clavada en la cruz, y solo serán beneficiarios de ese pago de esa deuda y de la anulación del acta, como dice la Escritura, los que creen en Jesucristo. Porque dice que los que creen en Él, entonces Él les envía ese Espíritu Santo. Y entonces esa vasija vacía recibe el Espíritu de Dios, porque Jesucristo es el que tiene ese poder de enviar el Espíritu Santo a vivir para siempre en una vasija vacía, un corazón que no tiene a Dios. Y entonces esa persona puede tener vida eterna, puede tener paz con Dios y puede alcanzar la salvación de su alma, porque el pecado nos esclaviza y no hay forma de salir de esa condición si Cristo no nos saca de esa condición, porque hay una deuda que pagar y esa deuda está siendo reclamada por el acreedor, y el acreedor es Dios. ¿A quién le debemos ese precio tan alto por causa del pecado? Recuerda que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, ¿qué hizo la mujer? La mujer, le dijo el profeta, ve por todos lados, dice, ve a los vecinos y pide vasijas vacías. Cuando nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, y el Espíritu Santo ha entrado en nuestra vida porque le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, entonces nosotros, como Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, si hemos creído en Jesucristo y su Espíritu Santo ha entrado en nosotros, entonces tenemos el aceite. Tenemos la posibilidad de que aquellas vasijas vacías, aquellas almas sin Dios, que son nuestros vecinos, que son nuestros familiares, que son todas aquellas con las cuales nos encontramos a diario, y entonces debemos llevar el mensaje que hemos recibido a nosotros y con lo cual hemos sido salvados, perdonados, el Espíritu Santo está en nosotros. Debemos llevar a esas vasijas vacías a Jesús, para que le puedan conocer también y sus vasijas también puedan ser llenadas con el Espíritu Santo. Así que tenemos mucho trabajo en este mundo si realmente queremos hacer las cosas bien y pagar nuestras deudas. Esta mujer fue al profeta, el profeta le dijo, ve y haz tal cosa. Y bueno, nosotros debemos hacer lo primero que nos diga Jesucristo. Jesucristo dice, el que cree en mí. Debemos hacerlo personal, debemos hacerlo íntimamente. Dice, enciérrate en tu casa. Y tú encerrado en un lugar o en la privacidad de tu casa o en el lugar donde puedas estar en privado,
habla con el profeta, habla con Jesucristo y cuéntale tu problema. Haz como esta mujer, clama a Jesucristo y dile que tienes una deuda que se te está reclamando pagarla y no la puedes pagar. Y dile que necesitas ser llenado con el Espíritu Santo. Dile a Jesucristo que te perdone. Reconoce que Él murió en la cruz por ti, pídele perdón y dile que te haga un hijo o una hija de Dios y acéptalo como tu Señor y Salvador. Y verás cómo el Espíritu Santo ingresa en tu vida, porque Jesucristo llenará esa vasija vacía que tú tienes, la llenará con el Espíritu Santo y entonces esa deuda quedará saldada con Dios, porque Jesucristo la pagó. Y ya no habrá ese acta condenatoria en tu vida, porque Cristo la clavó en la cruz para todo aquel que en Él cree. Hay algo que hacer, porque Dios ya hizo lo suyo. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Ir a Jesús y hacer lo que Él te diga. Dice, el que cree en mí, debes creer en Él. Debes creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como tu Salvador y como aquel que hizo esa obra para pagar esa deuda que tú nunca podrás pagar, pero que Jesucristo ya la pagó. Pero ahora tienes que ir a Él. Y cuando vayas a Jesucristo, cuando rindas tu vida a Él y le recibas como Señor y Salvador, entonces sal a tus vecinos, sal a tus familiares, sal a tus compañeros de trabajo, compañeros de escuela y cuéntales que tú tienes la posibilidad de que esas almas vacías de Dios puedan encontrar a Jesucristo y que sus vidas también pueden ser llenadas con el aceite del Espíritu Santo. Qué hermosa historia, ¿verdad? Cuando falta el aceite. Pero qué lindo es cuando el aceite está en nosotros y a través de nosotros otras personas pueden conocer a Jesús. Podemos llevarlas a Jesús para que sus almas vacías, cargadas de pecado, puedan encontrar el perdón de todos sus pecados, la salvación de su alma y que puedan ingresar ese Espíritu Santo en sus vidas. Que podamos tomar de esta historia, cuando falta el aceite, estamos sin Dios. Que podamos tomar de esta historia el ejemplo de esta mujer que luchó por su vida y su vida fue salvada y pudo mantener a sus 2 hijos. Así pasa con nosotros. Cuando nuestro corazón es llenado con el aceite, podemos dar vida eterna a los demás, pero ¿cómo? Llevando a esas personas a Jesucristo, quien tiene el aceite del Espíritu Santo, para que también esas personas pidan perdón, clamen a Jesucristo y le cuenten que son esclavos del pecado que necesitan ser rescatados como nosotros. Que el Señor te ayude a tomar la decisión sabia y ve a Jesucristo, clama a Él como esta mujer, haz lo que esta mujer hizo, clama a Jesucristo y pídele perdón y haz todo lo que Él te diga. Cree en Jesucristo y entonces alcanzarás la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados y tu deuda será saldada. Que puedas entonces encontrar en esta historia la salvación de tu vida y poder auxiliar a otras almas que están vacías con una necesidad extraordinaria del aceite del Espíritu Santo, que solo lo tiene Jesucristo, el Hijo de Dios. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.